Buenas noches, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. El día de hoy, mi persona, yo soy la doctora Joyce Barría, soy ortopedia y traumatóloga egresada del Hospital Rafael Esteves. Me encuentro haciendo el fellow en ortopedia pediátrica en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social. Tengo el gusto de compartir con ustedes el tema de infecciones articulares en pediatría. Realmente, pues el día de hoy nos enfocaremos principalmente en artritis séptica y osteomelitis, a pesar de que existen muchas infecciones a nivel de la ortopedia infantil, abscesos, miositis, abscesos periósticos. Estos dos tienen la peculiaridad de que el paciente se encuentra en crecimiento y que afectar el cartílago de crecimiento por una osteomelitis o por una artritis séptica nos puede llevar a secuelas. Estas secuelas las mencionaré más adelante en otra charla. Pues para comenzar, pues siempre es importante hablar de la epidemiología. Esto es una enfermedad potencialmente grave, por lo que le comento a ustedes de las secuelas que pueden suceder o aparecer. La infección osteoarticular tiene una incidencia variable que va de 1 en cada 2.000 habitantes o 1 en cada 1.000 habitantes. Esto quiere decir, pues, que es una incidencia bastante alta. Del total de los casos suele ocurrir en los pacientes menores de 5 años en el 50% de los pacientes y en menores de 2 años en el 25%. Los varones tienen un riesgo de 1 a 3,7 veces mayor de padecer una infección osteoarticular que las mujeres. Se describe que la principal etiología de todas estas patologías infecciosas es el Staphylococcus aureus, y pues cabe destacar que hasta en un 30% de los pacientes pueden coincidir una osteomelitis con una artritis séptica. Existe la literatura de que hasta un 70% de neonatos pueden coincidir artritis séptica con osteomelitis. Es importante saber cuáles son los factores predisponentes a favorecer el desarrollo de una de estas infecciones. Existen la predisposición por los antecedentes, llámese el paciente tenga algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea primaria, una inmunodeficiencia por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o pacientes que pues tengan hemoglobinopatías, principalmente la anemia falciforme, que lo va a predisponer a tener una disminución en la vascularidad que los lleva entonces a una infección. También existen por traumatismo, ya sea por bacteremia, en los pacientes pues, que presentan ya una colocación de un catéter, presentan algún tipo de lesión a nivel de la piel, heridas penetrantes, infecciones cutáneas, cuerpos extraños, como también lesiones de varicela o una cirugía que puedan causar una sepsis que va a llevarnos a un trastorno a nivel de osteoarticular. Y también existen en el periodo neonatal otros estos factores de riesgo, como son pacientes prematuros, infecciones cutáneas. Es más, se describe que la punción por lanceta en los pacientes cuando se toman la muestra pueden llevarnos a una osteomelitis en el calcáneo. Esta parte es bien general para todas las infecciones en piel, para todas las infecciones osteoarticulares. Se habla de la etiología para todos, tanto como para la osteomelitis como la artritis séptica. ¿Qué va a variar? La edad del paciente. Si tenemos un paciente pequeño, un neonato, tiene menos de 3 meses, pues los principales etiologías que pueden ocurrir una infección, pues son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus agalactiae. También se habla de Neisseria gonorrea y de la Haemophilus influenza, pero es bien sabido que con el pasar del tiempo y las vacunas, esta infección por el Haemophilus influenza ha disminuido. En los pacientes con 3 a 5 años, pues también el Staphylococcus aureus, pero también se habla del Streptococcus pyogenes, al igual que los pacientes mayores de 5 años. La etiología cambia un poco por el ambiente en el que se encuentra el niño. Existen diferentes situaciones de riesgo que pueden hacer que este patógeno cambie. Es bien sabido que si tienes un paciente con anemia falciforme, siempre hay que pensar en una salmonela. Si tienes un paciente que tiene una herida, que el paciente cargaba un calzado y es penetrado por algún tipo de vidrio o algún tipo de cuerpo extraño, pues hay que pensar en este paciente tiene pseudomonas. Nosotros nos vamos a enfocar, por lo menos esta vez, en los más principales, en los más comunes, que son el Staphylococcus aureus. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de una infección osteoarticular? Como todo en medicina, historia clínica, examen físico, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en un niño con una infección, ya sea una artritis séptica o una osteomelitis? Paciente, la madre te va a comentar que un paciente está intranquilo, un paciente que está irritable, es un paciente que además de eso puede cursar con fiebre.
Si bien es cierto, no necesariamente tienen que ser fiebres altísimas de 40 grados. Se escribe en la literatura que febrículas de 37,6, 37,8, 38, para pensar que un paciente puede estar teniendo una patología infecciosa. Entonces, tenemos el paciente irritable, que llora mucho, se queja de dolor. Además de eso, el paciente tiene algún tipo de postura antiálgica. No quiere que le toquen la extremidad. Eso nos va a ir guiando en un paciente pequeño qué puede estar sucediendo. Si es un paciente un poco más grande, pues el paciente te puede decir, me duele la extremidad, me duele la rodilla, me duele la cadera, o simplemente no te va a dejar que te acerques para manipularlo. La exploración física, pues sabemos que es un proceso infeccioso, por lo tanto debemos ver el pilar de los procesos inflamatorios. Pacientes con edema, un eritema, calor, rubor a nivel de la articulación o de la extremidad, porque puede ser una osteomielitis que pueda contener toda la extremidad caliente. Hay que ver si el paciente tiene algún punto doloroso a nivel del hueso. Hay que ver si el paciente moviliza las articulaciones. Y lo bueno en ortopedia es que siempre podemos compararlo con la articulación o con la extremidad contralateral. Entonces, hasta aquí llegamos. Llega un paciente, tiene aumento de volumen, tiene dolor, tiene fiebre y además está irritable. Lo evaluamos, el paciente presenta limitación funcional, una postura antiálgica, no quiere caminar, claudica si logra caminar. ¿Qué debemos hacer? Vienen las pruebas complementarias. En estas patologías infecciosas hay que pensar igual que toda patología infecciosa. Hay que hacerle un hemograma, que vamos a encontrar un paciente con una leucocitosis con neutrofilia. Vamos a pedir un BES, vamos a pedir un PCR. Estos dos laboratorios son diferentes y por eso está la imagen que le pongo aquí en este cuadro. El PCR se eleva rápido, pero se normaliza también rápidamente cuando empiezas un tratamiento que sea funcional para la patología o que sea de la etiología del paciente. Mientras que el BES demora un poco en elevarse y demora un poco en disminuir. Esto nos va a ayudar para decirnos si ya el tratamiento hizo o no su efecto a largo plazo. ¿Qué más debemos hacerle a los pacientes cuando estamos pensando en una osteomielitis o en una artritis séptica? Una radiografía. ¿Qué debemos evaluar en la radiografía? Que por lo menos si estamos pensando en una artritis séptica, que no haya un aumento del espacio interarticular, que no haya un aumento o hay un edema a nivel de los tejidos blandos. Y si estamos pensando en una osteomielitis, pues que haya daño a nivel óseo. Podemos también complementar nuestro estudio con un ultrasonido que, a pesar de que es operador dependiente, puede ser una herramienta útil para descartar si hay detritus o hay algún tipo de derrame articular versus un edema. También nos puede decir si en la osteomielitis existe o no algún tipo de absceso subperióstico, que eso lo vamos a hablar más adelante. Se describe también en la literatura que podemos usar la gammagrafía ósea para estudios, principalmente descartar una osteomielitis crónica, y también podemos utilizar la resonancia magnética. Es un estudio mucho más sensible, mucho más específico, tanto para artritis séptica como para osteomielitis, pero es un estudio caro y que demora en realizarse en nuestros hospitales. Entonces, valorando esto, pues generalizando, los pacientes que tengan algún tipo de infección osteoarticular, dependiendo de la edad, asimismo es el manejo, pensando en el patógeno principal de ellos. Es por eso que si tenemos un paciente pues, que tiene ya algún tipo de lesión instaurada, podemos empezar un antibiótico empírico. En la literatura se habla pues, que si estamos pensando en un niño de menos de 3 meses, Staphylococcus aureus, empezamos con oxa. Si estamos pensando en piógenes, hay que agregarle aminoglicósido. Si es un paciente de 3 a 5 años, igual, empezamos con la oxacilina y agregamos una cefalosporina. En niños de 5 años en adelante podemos utilizar una cefalosporina de tercera generación. Y cabe destacar que no lo mencioné antes, asimismo, como pensamos en los niños neonatos que pueden tener algún tipo de infección por el Streptococcus pyogenes o el agalactial, tenemos que pensar en pacientes adolescentes también pueden tener Neisseria gonorrea, por lo tanto, habría que tratarlo como tal. Ya ahora sí, adentrándonos un poco más específico a cada una de las patologías, la artritis séptica no es más que la invasión por algún agente infeccioso a nivel del espacio articular. Esto va a provocar una inflamación en la articulación. Esta es una urgencia médico-quirúrgica. ¿Qué pasa? La articulación está rodeada por el líquido sinovial. Este es el que se encarga de dar nutrir el cartílago articular.
Es por esto que puede llegar a haber una infección en la rodilla, en la cadera, en el hombro, donde haya líquido sinovial. Entonces, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes? Dependiendo de la literatura, se habla de que el 70% de los pacientes con artritis séptica se localiza en miembros inferiores y va a variar según la literatura. En la rodilla se habla que puede ser desde un 20 a 35%, en la cadera se habla de que podemos tener la artritis séptica en un 30 a 45% aproximadamente, pero también existen en el calcáneo, en el hombro, en la muñeca, en el codo. ¿Cómo sospecharla? Dolor, eritema, calor, rubor en la articulación con un aumento de volumen, paciente con limitación funcional. ¿Cómo es la etiopatogenia de nosotros? Ok. En los niños que están en crecimiento presentan una vascularidad importante para poder llevar los nutrientes al hueso para hacer el crecimiento del mismo. Es por esto, en esta parte del aumento de vascularidad necesaria para el crecimiento del niño, que se va a ver la siembra hematógena. Los organismos van a ir a través de la barrera hematopoyética que va a llegar al hueso y puede darnos, en este caso, una osteomelitis. En la artritis séptica es más que nada por eso. Llega para dar los nutrientes a nivel del líquido sinovial, se embebe el patógeno a nivel de la articulación, va a causar que haya un aumento de citocinas, aumento de los leucocitos y van a llegar todos los factores proinflamatorios que van a causar entonces la infección a nivel de la rodilla. También se escribe en hombro y en cadera, que no solo por siembra hematógena, sino que por el hecho de que hay un colapso vascular al momento de haber un aumento de volumen en la articulación en un espacio reducido, va a colapsar y va a hacer que los vasos no tengan la suficiente vascularidad y va a estar propensos a tener entonces un ambiente hóspito para que la bacteria llegue y haga la infección o el proceso inflamatorio a nivel de la articulación. Existe también el hecho de focos continuos, como puede ser una osteomelitis que llega a la articulación. También puede ser un traumatismo directo, puede ser un paciente con un traumatismo cortante, una herida, un absceso, por lo tanto hay que revisar al paciente. Si tiene algo, alguna lesión aledaña o muy cercana a la articulación que le puede estar causando estas lesiones. Ok, ya hablamos de examen físico, pruebas complementarias, nos llega el paciente. El paciente tiene el aumento de volumen, es un paciente de más de 10 años, podemos hacerle una artrocentesis. ¿Cómo podemos valorar la artrocentesis? Con las características del líquido articular que vemos en esta tabla. Si vemos un líquido como el que tenemos en la imagen, que es un líquido relativamente turbio, hay que valorar entonces los leucocitos, los neutrófilos, hay que hacer una tinción Gram, hay que hacer los cultivos necesarios para poder valorar este líquido articular. También cabe destacar que existen los criterios de Kocher, que son los criterios para valorar si podemos padecer una artritis séptica, o sea, el riesgo que tenemos de una artritis séptica en un niño. Como les comentaba, llega un niño con una claudicación, con fiebre, el VEG está aumentado, tiene una leucocitosis con expensa de neutrofilia, pues tiene criterio de Kocher 4 y eso va a dar un 99% de probabilidades de que el paciente presente una artritis séptica. Entonces, de ser posible, se hace la artrocentesis. Existe la posibilidad, como muestra en la segunda imagen, que se haga una artrocentesis en salón de operaciones guiada ya sea por fluoroscopía o por ultrasonido. El diagnóstico diferencial de la artritis séptica, pues tenemos los pacientes que presentan una sinovitis transitoria, que suele suceder comúnmente en la cadera, es nuestro diagnóstico principal a diferenciar entre una artritis séptica de cadera. Están los pacientes que tengan un tipo de patología reumatológica, con una artritis idiopática, pacientes que presenten un golpe y que por eso tengan edema en la articulación y pueda confundirnos con una artritis séptica, y un derrame reactivo. Pues es importante valorar el paciente, valorar la artrocentesis. ¿Cuál es el tratamiento del paciente una vez hacemos el diagnóstico de artritis séptica? Pues hay que hacerle un lavado articular. Existen artículos que hablan de que ese lavado articular puede ser, primero es el pilar de tratamiento. Hay que hacer un lavado articular para disminuir la cantidad de detritos en la articulación, para quitar las áreas de necrosis que tenga, para hacer un lavado para evitar que haya más complicaciones a nivel del mismo cartílago articular.
Literatura habla de que puede ser una artrotomía abierta, donde tú abres la articulación con una herida parapatelar medial, por lo menos en la rodilla. En la cadera también tendrías que hacer un abordaje anterior, que son las más comunes, y lavar con abundante solución salina y dejar un drenaje. También se describe que puede hacerse un lavado por artroscopía, que es un poco menos invasivo, pero se describe que muchas veces se necesita un segundo lavado artroscópico cuando se realiza de esa manera. Esto, y el tratamiento, a pesar de que el pilar del tratamiento, la artritis séptica, es lavado, es un paciente que tiene un proceso infeccioso por un agente que cuando haces el lavado también puedes tomar cultivos. Entonces, la otra parte del tratamiento, la parte médica, es antibiótico. Como les mencioné antes, este es el protocolo que tenemos en nuestro hospital. Para pacientes neonatos, pues se inicia con oxa o con banco si estamos pensando en un meticilino resistente asociado a un aminoglicósido. En los niños ya mayores de 5 años, pues se inicia con oxa o con clinda, dependiendo si el paciente es alérgico, y se puede agregar o no una cefalosporina. Y si el paciente es adolescente sexualmente activo, pues se inicia con ceftriaxona. Este es un caso clínico que traje a colación. Este es un niño de 12 años que presenta un dolor a nivel de la rodilla derecha. Él refiere que tuvo 2 días con dolor en la rodilla derecha. Refiere que ha cursado con picos febriles. La madre no tiene termómetro, pero refiere que estuvo caliente. Y el paciente claudica. Al momento de la evaluación, pues tiene limitación para la movilización y se le hacen estos laboratorios que presento aquí al lado derecho. Los leucos se encuentran dentro de límites normales, pero tiene un PES en 90 y tiene un PCR en 15. ¿Qué hacemos con este paciente que estamos sospechando que tiene una artritis séptica? Pues le hicimos una punción articular y se le solicitan los laboratorios pertinentes. Dentro de la celularidad, pues el líquido estaba turbio, pero presenta 4.000 leucos. Esto habla más de que sea un proceso inflamatorio. En la tinción no se observó ningún tipo de microorganismo. La glucosa, para que sea positiva, debe estar en menos de 20, por lo que tenemos un paciente que, a pesar de que tiene una clínica de artritis séptica, es un paciente que cuando se le hace la artrocentesis muestra que es un proceso inflamatorio. ¿Qué quiero traer a colación con este caso? Pues sí, es cierto que debemos pensar que un paciente puede tener una artritis séptica. Si vemos el aumento de volumen, está rojo, está caliente, tiene fiebre, ves aumentado, PCR aumentado. Pero siempre pensar en pro del paciente. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Que sea un paciente que tenga una artritis séptica que puede tener secuelas a largo plazo. Pero siempre evaluar al paciente porque puede estar pensando que tenga una artritis, una sinovitis transitoria, que puede estar pasando por algún tipo de proceso inflamatorio o una artritis juvenil. Con respecto a la osteomelitis, pues la osteomelitis, pues como comentaba inicialmente, perdón, como comentaba inicialmente, la artritis séptica no es más que un proceso infeccioso a nivel de la misma rodilla. La osteomelitis es un proceso infeccioso a nivel del hueso. Esto es un proceso en el que, cual por la barrera hematopoyética llega la infección a nivel del hueso. Se describe que principalmente en la metáfisis, por el hecho de metáfisis de huesos largos, por el hecho de que el paciente tiene mayor vascularidad. Igual que en los pacientes que presentan una lesión por artritis séptica, en los pacientes con una osteomelitis, se describe que los principales lugares está el fémur con un 30% a nivel de la cadera, la tibia en un 22% y más o menos el húmero viene a ser el tercero en ocupación de los más frecuentes. Esta imagen me gusta mucho porque si se dan cuenta, en la cadera hay un proceso infeccioso que puede estar a nivel de la articulación y como lo comentaba anteriormente, por la vascularidad y por continuidad, va a llegar al hueso y puede entonces hacer un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso a nivel del hueso. Eso se llama foco continuo. Cuando tenemos una lesión en un área aledaña, en este caso una artritis séptica, que puede llevar a lesionar el hueso.
Y también tenemos la siembra hematógena, que como le expliqué, es la más frecuente, por lo menos en los niños. Ella se va a ver a partir de un proceso de que el hueso se encuentra en una gran vascularidad para poder hacer la formación del mismo, para hacer el crecimiento del mismo, y por eso entonces presentamos que por algún tipo de foco a distancia, ya sea una lesión en dientes, algún CBC, igual que en la artritis séptica, puede llegar y causarnos una infección a nivel del hueso. En pediatría tenemos esa peculiaridad, que puede hacer una infección desde la metáfisis, que es como pues se ve principalmente, el paciente tiene la vascularidad completa en cerca del área de cartílago de crecimiento, y en la metáfisis entonces vamos a tener la diseminación, una infecciosa. Mientras que también existe la de los vasos transepificiarios, que es lo que les explicaba, que puede ser una osteomelitis que va a llegar entonces por los vasos transficiarios al espacio articular y puede hacer una artritis séptica por una complicación de una osteomelitis. Esta es una imagen en donde, como igual ya sabemos el examen físico del paciente, paciente con dolor irritable, fiebre, que va a tener aumento de volumen a nivel de la extremidad. Pero al momento de hacer el estudio complementario principal, que es la radiografía, vamos a ver lesiones en el hueso, esas lesiones apolilladas, esas lesiones que es necesario hacer el diagnóstico diferencial, ya sea con una tumoración tipo sarcoma de Ewing, con una histiocytosis de Langerhans o con una artritis séptica. Para mí es importante que se lleven esta imagen porque muchas veces tenemos un paciente que tiene una historia clínica que ya sabemos que tiene BES aumentado, PCR aumentado, foco infeccioso, tuvo una carie o tiene algún tipo de sinovitis de cadera cerca, pues que nos va a llevar a pensar en que este paciente puede tener una lesión ósea a partir de un proceso infeccioso. ¿Cuál es el tratamiento? Realmente el tratamiento quirúrgico es controversial. Si bien es cierto, el paciente se beneficia del hecho de evacuar cualquier tipo de acceso subperióstico, si tiene alguna lesión como una secuela, si tiene algún arresto por el hecho de que tiene la infección, el paciente debe ser llevado a quirófano para hacerle el drenaje de la misma. También se describe que a los pacientes le va bien si a la gran mayoría si no se realiza ningún tipo de procedimiento quirúrgico, pero que se debe valorar una vez iniciado el tratamiento con antibiótico-terapia. Se debe hacer una valoración en los primeros 48 o 72 horas. Si no hay mejoría de la clínica, el paciente debe ser llevado a salón de operaciones. Fiebre persiste, dolor persiste, no hay mejoría clínica del paciente, debe ser llevado a un drenaje o a la realización de drenaje de los abscesos subperiósticos o que tenga algún tipo de eh, fenestraciones a nivel del hueso para hacer el drenaje de la misma. Nuevamente, un proceso infeccioso, el tratamiento empírico debe ser, pues, dependerá de la edad del paciente, es muy parecida a la artritis séptica, la dosis de los tratamientos orales. Ok, ¿cuándo se toma la decisión de pasar un antibiótico intravenoso? Porque tanto la osteomelitis como la artritis séptica, que son patologías con posibilidad de secuela. Esos pacientes deben ser admitidos, deben ser drenados y deben iniciar antibiótico-terapia. Cuando pasamos de antibiótico-terapia intravenosa a oral, se describe que luego de 72 horas, con un cultivo positivo, ya podemos realizar el cambio si tenemos mejoría clínica y mejoría del PCR. Se le puede pasar antibióticos orales. ¿Por cuánto tiempo debe recibir antibióticos orales? Pues debe recibirlo aproximadamente por 3 a 4 semanas con valoración de los laboratorios, el BES y la clínica. Si bien es cierto, en la osteomelitis se deben utilizar dosis máxima de antibióticos para poder apaciguar o tratar esta osteomelitis. Esta imagen se la quería mostrar porque para mí es importante que de esto se lleven, además de que cómo hacer el diagnóstico de estas patologías o infecciones. eh, en esta imagen, este fue un paciente que llegó con un aumento de volumen, tiene 9 años, limitación funcional, no estaba rojo, no estaba caliente, BES y PCR se encontraban normales, pero había hecho picos febriles según la madre. Esta imagen de la izquierda es la imagen de inicio. Si se dan cuenta, parece un hueso bastante normal, un hueso con una consistencia, se ve el canal medular, no se ven como lesiones ni áreas de apolillado. Mientras, si ven entonces la radiografía que se le tomó
a los 15 días de hospitalización porque no presentaba mejoría, pues ya se ve diferente. Se ve una lesión así como salpimienta, se ve la polillado, ahí hay datos de que hay osteomelitis. Entonces, pues a pesar de que un paciente, ustedes tengan la sospecha de que tenga una lesión en el hueso, pues siempre se debe tomar una radiografía control a los 10 y 14 días. Pues se describe que inicialmente pueden no presentar ningún tipo de lesión en el hueso, ni en la radiografía, pero se pueden evidenciar después de 10 o 14 días lesiones como esta.